Entonces, bueno, lo que nos piden es resolver el ejercicio, o lo que estamos intentando hacer es resolver el ejercicio 3, ¿vale? Que vamos a enseñarlo aquí, el enunciado, si me deja abrirlo. Vale, el 3 indica: sobre una tabla hash de tamaño 7 vacía con desplazamiento cociente, insertar los valores 38, 52, 18, bla bla. Vale, entonces para resolver el problema, vamos a ver aquí. Vale, nos dicen que hay una tabla hash de tamaño 7. Si queréis, aquí es como va a quedar al final, para que veáis cómo se va rellenando. La copiamos aquí debajo, que al principio estaría vacía, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es seguir un poco el procedimiento de llenado de la tabla, que lo que hace, como sabéis, es que en lugar de funcionar como una lista, que la lista lo que hace es guardar de forma secuencial. En este caso pues tenemos una porción en memoria que ya viene numerada, y lo que hacemos es que a partir de una clave que le damos, él directamente sabe que tiene que ir a una determinada posición, con lo cual pues luego para buscar no tienes que buscar por toda la tabla, etcétera, sino que en las tablas hash siempre una determinada clave, por tener ese valor, pues sabes que se va a guardar en una posición, con lo cual siempre cuando vas a buscarla o cambiarla no tienes que recorrerla todo, sino acceder ahí, ¿vale? Entonces, lo que se aplica aquí, como nos dicen que utilicemos el desplazamiento cociente, es esta fórmula de aquí, que la tenéis en los apuntes, ¿vale? Aquí se me ha olvidado una F. ¿Qué quiere decir? Que dónde, o sea, cuál va a ser la posición que se va a rellenar, es una función que depende de la clave, ¿vale? Que en inglés es key y por eso tiene la K, y del número de veces que he intentado insertarla en la tabla, ¿vale? Puede ser que donde la quiero insertar la primera vez pues no se pueda porque está ocupado, y haya que hacerlo varias veces. Entonces esta ahí indica cuántas veces se ha intentado buscar un hueco, ¿vale? Entonces lo que se hace es calcular dónde iría inicialmente, que esto se hace calculando el módulo, ¿vale? Más multiplicar el número de veces que se necesita acceder por un valor que se llama DDK, que es dividir la clave entre el tamaño de la tabla, ¿vale? De forma que, como cada clave es diferente aquí, pues cada clave va a tener una secuencia de búsqueda diferente y no se amontonan todas las claves en el mismo hueco, ¿vale? Y siempre, claro, hay que hacer el módulo por el tamaño de la tabla, para que la posición que te dé siempre sea una posición de la tabla, no te dé, por ejemplo, si tengo una tabla de 7 elementos, solo puedo guardar del 0 al 6, y me da la posición 8 no sabría dónde es, ¿vale? Entonces simplemente se trata, lo he puesto aquí en varias filas para irlo viendo, se trata de ir buscando o de ir cambiando la clave y aplicando la fórmula de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os he preparado la tabla un poco con todos los pasos, que serían un poco aplicar lo siguiente. Tengo que saber cuál es el tamaño de la tabla. Aquí lo he repetido varias veces, pero bueno, este no cambia nunca, porque durante un ejercicio pues el tamaño siempre es fijo, ¿vale? Aquí son 7. Normalmente se intenta que tengan un tamaño que sea un número primo, porque como aquí tenemos que hacer la división, para que si el número justo coincide que no es potencia de la tabla, que siempre me dé un número diferente, vamos, pero bueno, esto viene fijado en el enunciado de todas maneras, ¿vale? Entonces necesito insertar la clave 38, por ejemplo, en una tabla de tamaño 7, ¿vale? Lo que hago primero, si veis aquí, es calcular el resto de dividir pues el 38 entre 7, que es el resto o el módulo que se llama también, ¿vale? Lo que nos da es un 3. Vale, entonces, como esta es la primera vez, o la primera vez que tengo, o sea, quiero decir, no es tanto el número de veces que intento insertarlo como el número de colisiones que tengo que resolver, ¿vale? Como todavía no hay ninguna colisión, pues aquí hay un 0, ¿vale?
Vale, y el desplazamiento, pues bueno, lo tengo calculado aquí porque es esta parte de aquí, esto es la D, ¿vale? Pero como la D está multiplicando por un 0, pues va a dar igual. O sea que 5 por 0 va a dar 0 al final, ¿vale? Entonces, la posición donde voy a tener que buscar es el 3, ¿vale? Me voy a dar cuenta que el 3 está vacío y aquí es donde acaba el 38, ¿vale? Si por lo que sea el 3 estuviera ocupado, por poner algún ejemplo, aquí sería la primera vez que intento resolver una colisión, ¿vale? Y aplicando la fórmula, aquí la I ya valdría 1, con lo cual el 5 entraría dentro de la fórmula y la posición que nos da, después de hacer el módulo 7, ¿vale? Pues sería la posición 1, con lo cual intentaría ver si la puedo colocar aquí. Como no nos ha hecho falta, pues lo dejo aquí para que lo veáis, pero no lo vamos a usar, ¿vale? Aquí me parece que he copiado dos veces la misma clave, la que pedían es el 52. Uy, y aquí no sé si he copiado mal algo. Vale, está bien. Vale, la siguiente clave que nos piden colocar es la 52. Vale, si volvemos a hacer 52 entre 7, el resto nos da 3. Vale, el número de intentos si es 0, pues, pues no intervendría, ¿vale? Y el desplazamiento, aquí sí que tengo que explicar una cosa. Vale, si dejáramos el que nos da por defecto, digamos que el desplazamiento, bueno, sería el 7, que haciendo el módulo con el tamaño, aquí nos daría un 0, ¿vale? O sea, si aplico la fórmula tal cual. Entonces, un desplazamiento 0 daría igual el número de veces que lo intente, ¿no? Que si aquí está sumando por 0, pues no va a cambiar, con lo cual no voy a encontrar o sea, ningún hueco más, porque siempre me dice que busque el 3, ¿vale? Entonces lo que nos dice en la teoría, si lo buscáis, es que cuando justo el desplazamiento coincida que va a dar 0, que utilicemos un 1. Que realmente es cuando el 1 sea, o sea, la clave sea justo múltiplo del tamaño de la tabla. Entonces, en ese caso, que es una excepción, ¿vale? En vez de poner aquí un 0, ponemos un 1. Pero en todos los demás casos, si veis, ¿vale? Se aplica el hacer la división, porque en ningún otro caso la división da 0. El problema es cuando esta división o el desplazamiento da 0, ¿vale? Entonces cuando da 0 simplemente se pone 1, no puede dar 0 nunca. Y volvemos a aplicar la fórmula, ¿vale? Bueno, la primera vez da igual que aquí haya un 1, que aquí hay un 0, con lo cual nos da la misma posición que aquí, ¿vale? O sea, 3, lo que pasa es que el 3 ya está ocupado. Vale, entonces aplicando la fórmula, eso es cambiando el desplazamiento, diciendo que el desplazamiento ahora es 1 y cambiando aquí la I por otro 1, la posición que nos da es la 4. Vale, entonces como la 4 sí que está libre, coloco aquí el 52. Vale, aquí otra vez otro ejemplo. Bueno, si no hubiera estado libre y hubiera que seguir buscando, pues hubiéramos pasado a buscar a la 5, pero no hacía falta. Vale, la siguiente clave que nos piden colocar es el 18. Aplicando lo mismo, vale, la primera vez que intento insertar algo, nos dice que la posición que tocaría para el 18 es la 4, pero la 4 está ocupada. Vale, entonces lo que se pasa es a modificar el número de intentos, que ahora es 1, el desplazamiento, nada, eso sigue fijo, y aplicando la fórmula final, la posición que nos da es la 6, ¿vale? Que la 6, como sí que está libre, pues aquí pasa a estar el 18. Vale, una cosa que es interesante fijarse en el desplazamiento cociente es que si veis aquí, por ejemplo, primero buscan el 3, luego el 4, luego el 5. Aquí busca el 4, pero el siguiente en vez de buscar el 5, que si esta hubiera seguido buscando es donde lo hubiera guardado, ¿no? Aquí sería, digamos, perder el tiempo buscar en el 5 porque casi seguro que estaba ocupado. Pues como veis aquí nos va dando secuencias que cada vez son diferentes, ¿vale? Siempre están dentro de la tabla, pero son secuencias que son diferentes.
Entonces, como las claves no siguen siempre la misma secuencia, pues siempre van dando saltos intentando buscar cosas que probablemente otra clave no ha encontrado, ¿vale? Una pregunta. Dime. El desplazamiento se corresponde con d de k. Y, Sí, y entonces hemos dicho que justo cuando coincide que sí, dime, dime. cuando calculamos el desplazamiento módulo el número de elementos de la tabla es igual a cero, tenemos que convertir ese cero en un uno para que funcione. Sí, mira, lo tenéis exactamente explicado aquí. Aquí, vale. Nos dice, se toma como posición inicial la checa, ¿vale? Si la posición está ocupada, se utiliza el cociente, que sería una cosa que llamamos C, ¿vale? Y aquí es donde viene la excepción. Nos dice, si justo C de K, Ah, el vale, módulo vale, te da gracias. 0, Vale, vale. vale, entonces tienes que poner un 1. Y si no, el que sea, porque si fuera 0, ya te digo, no avanzas porque siempre te vuelve la misma posición, ¿vale? Vale, Vale, gracias. entonces, bueno, los demás casos sí los podemos revisar un poco rápido, pero vamos, que es aplicar la fórmula las veces que se necesite, ¿vale? Por ejemplo, Una cosa, sí, dime. que en el 52 no es múltiplo de 7 porque en el desplazamiento da 0. A ver, el desplazamiento... Ah, porque es el... A ver. Es que yo lo he hecho y todo el rato me daba 3 pero no sé por qué, pero es que no es múltiplo de 7. No, pero lo que se hace es redondear. O sea, quiero decir que la C es una división que lo que se hace es, claro, como la división te puede dar decimales, Sí. se redondea hacia abajo. Sí, pero si le vas sumando, si le vas multiplicando por uno, luego por 2, luego por 3, no siempre da el mismo decimal. Claro, pero, o sea, tú aplicas ¿cómo se llama? El redondeo antes de hacer la operación. O sea, tú Vale. calculas C de K, que implica hacer esta división y luego redondear. Entonces, al redondear, si el número, el redondear siempre hacia abajo, además. Si al redondear te da un número que no es, o sea, que se va a Ah, redondear a vale, cero, lo que es lo que tiene que ser múltiplo del tamaño es el redondeo. claro. Ah, vale, vale. Vale, entonces si aplicas eso, aquí el desplazamiento, bueno, te da 7 que en realidad, Da si haces siete el coma módulo, cuatro. claro, que en módulo, digamos que eso da 7,4, que el 7 se saldría, el módulo sería el cero y entonces te da un desplazamiento que es cero siempre, entonces te da siempre la posición 3. Ah, vale, 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 ya lo entiendo. Entonces aquí justo el cero ese, que es el único caso, que aquí si te sale cero esto no cambia, es el único caso que lo sumas, que pones un uno, ¿vale? Vale, vale, vale. Gracias. Vale, y el resto pues es aplicar la fórmula, ¿vale? Cada vez que pones una clave nueva, la 34, pues primero va a buscar la 6, pero la 6 está ocupada. Siguiendo el mismo algoritmo, digamos que luego busca la 3, pero la 3 ya está ocupada y la última es el cero, que es donde acaba, ¿vale? Y el resto se va llenando así, a medida que se va llenando cada vez más la tabla. Claro, hay claves que cuesta más encontrar el hueco, porque siempre buscan una que está llena, ¿vale? Como está aquí. Aunque claro, como no siguen siempre el mismo recorrido, pues hay veces que tienes suerte y con buscar dos, pues justo ese es un hueco que había quedado libre, ¿vale? Entonces también esto es un poco la explicación de por qué cuando hablábamos del hashmap, se comenta que se puede rellenar la tabla hasta un porcentaje de celdas que queden vacías, ¿vale? O bueno, un porcentaje que esté lleno. Entonces, en la tabla hash normalmente es el 75%, porque cuando ya están tres cuartas partes llenas, pues costaría mucho encontrar un hueco que estuviera libre. Entonces se prefiere redimensionar la tabla para que funcione más rápido que rellenarla entera, ¿vale? Y el otro ejercicio que había, a ver,
es el 6, que bueno, tiene una segunda parte que es volver a hacer en una tabla el desplazamiento cociente, que eso no lo voy a repetir porque sería un poco volver a aplicar esto. Vale, y sí que hay un apartado, a ver, que está aquí el enunciado, que sí que igual es un poco nuevo, que nos dice: se dispone de una tabla hash de tamaño 7 que utiliza exploración lineal. Ya nos lo dice aquí, ¿vale? Con este contenido. Entonces nos pide, bueno, nos recuerda cómo se obtiene la posición y nos dice que, suponiendo que no se han quitado ningún elemento, indicar en qué orden se insertaron, ¿vale? Y luego la segunda parte es utilizar ese orden para guardar en otra tabla con otro tipo de exploración, ¿vale? Esta es lineal y aquí nos dice la cociente. Vale, entonces para la primera parte, que igual es un poco lo novedoso, nos da la tabla, lo tengo aquí, vale, nos da la tabla aquí con los elementos ya colocados, ¿no? Y entonces nos dicen un poco que intentemos usar la exploración lineal para ver en qué orden se han ido insertando, como sabéis y hemos visto aquí. Y esto pasa en todas las tablas, pues por ejemplo aquí el primero que hemos colocado es el 38, que ha acabado en la posición 3. Y el 52 acaba por debajo, pero el 18, que es menor, ¿no?, acaba todavía más por debajo. O sea que quiere decir que nunca sabes por adelantado la posición en la que te va a ir, ¿vale? O sea, que quiere decir que no se guarda en el mismo orden de arriba a abajo que en el que nos dan. Entonces, saber esto, este orden, pues igual requiere un poco que le demos una vuelta, ¿no? Pero bueno, es bastante sencillo. Lo que podemos hacer es, si queréis, escoger cada clave, ver en qué posición nos dicen por la exploración lineal que tendría que estar y ver si está donde tendría que estar o no. Y sabiendo si no está, pues se puede deducir qué camino es el que ha seguido, ¿no?, para llegar hasta ahí. Porque siempre tiene que ser el mismo, claro. Es decir, que una tabla hash, por ejemplo, si guardo una determinada clave en un determinado momento, si luego la quiero recuperar, tengo que poder seguir el mismo camino que utilicé para guardar, para poder volver a encontrarla, porque si no, si la puedo guardar pero luego no puedo buscarla lo mismo que la guardé y tengo que hacer, por ejemplo, una iteración entera en la tabla, pues no tiene mucho sentido. Para eso no me preocupo de guardarlo, ¿no? Si luego para buscar una clave tengo que recorrer la tabla entera, ¿vale? Entonces todo lo que nos indica es eso, que una vez que yo lo guardo sigue un camino, pero cuando lo vuelvo a buscar puedo volver a usar el mismo camino que utilicé para guardarla y no tener que buscar en toda la tabla, ¿vale? Entonces, si queréis un poco usando eso, pues aquí se aplica la otra fórmula que tenéis en la parte de teoría, que es un poco más sencilla, que es esta, ¿vale? La de la exploración lineal, que como veis tiene menos elementos, ¿vale? De hecho, solo depende aquí del número de veces que he intentado colocarla, ¿vale? Entonces vamos a deshacer un poco los caminos. Aplicando lo mismo, ¿vale? Si yo divido, o sea, obtengo el resto o el módulo de 55 por 7, pues me dice que inicialmente tendría que estar en la posición 6, ¿vale? Pero si voy a la 6 veo que aquí realmente no está el 55, sino que ya hay otro, ¿vale? Entonces, pensando que me ha pasado eso al intentar guardar el 55, digamos que hubiera tenido que volver a intentarlo otra vez, ¿vale? Y aplicando la misma fórmula aquí me daría el 0, que es donde realmente acaba el 55, ¿vale? Entonces el 55 está en la posición 0 y ha seguido para buscar esa posición este camino. Primero ha ido a la 6, se ha dado cuenta que el 20 ya está ahí guardado, ha buscado en la siguiente y ahí es donde ha encontrado hueco, ¿vale? Para el 35 podemos hacer que cogió el 35 porque va después del 55, ¿vale? Para ver cómo se ha guardado el 35 puedo intentar el mismo algoritmo, digamos, ¿no? Intento ver dónde debería de estar, que sin tener colisión debería estar en la posición 0, pero en la 0 ya sabemos que está el 55, ¿no? Entonces lo que ha tenido que hacer probablemente es buscar el siguiente elemento. El siguiente elemento hubiera sido el 1, que es donde realmente está, ¿vale? Entonces
Por ejemplo, aquí ya sé que el 55 estaba antes de haber colocado el 35, ¿vale? Vuelvo a hacer lo mismo ahora con el 62, que le tengo en la posición 2. Vale, utilizando el algoritmo original o normal, digamos que primero tendría que haberlo intentado en la 6, pero no ha podido porque no está. Entonces, si no ha podido en la 6, porque el 20 ya estaba, ¿vale? Probablemente, o vamos, con seguridad, tiene que haber probado en la 0, pero en la 0 tampoco está, con lo cual quiere decir que este 55 ya estaba aquí cuando intentaba colocar el 62, ¿vale? Tendría que probar después en la 1, pero en la 1 no está, porque en la 1 está el 35, con lo cual quiere decir que este 35 ya estaba, ¿vale? Y la última vez que pruebo, perdonad, es la posición 2, ¿vale? Que es realmente donde ha acabado, con lo cual todos estos, digamos, ya sé que estaban antes de que estuviera de que intentara colocar el 62, porque si no hubieran estado, lo hubiera colocado en alguna de estas posiciones anteriormente. ¿Vale? ¿Se entiende? Entonces es cuestión de volver a repetir esta idea a lo largo de todas las claves y ver por qué huecos ha tenido que pasar para colocarla. Vale, y los puedo ir marcando si queréis por tenerlo un poco ordenado aquí. Vale, entonces una vez que ya he hecho todo esto, pues simplemente es ver qué claves están donde hubieran estado inicialmente, o sea que no han tenido que hacer ningún intento, en este caso es la 20, y esto me indica que el 20 es el primero que se ha guardado, ¿vale? Porque este se ha colocado a la primera, no ha hecho falta mirar más. Luego viene el 55, porque el 55 es el segundo que se ha colocado, ¿vale? Perdonad, que he señalado que no, el 55 es este, ¿vale? Que se coloca una vez que el 20 ya está, por lo tanto es el segundo. El 35 se coloca una vez que el 55 ya está, por lo tanto es el tercero. Y se vuelve a ir buscando aquí hasta que se determina un poco el orden en el que se fueron insertando. Vale, y el orden que queda es este de aquí, que es el mismo que ha indicado Juan aquí. Vale, y luego la siguiente parte del ejercicio nos pide coger estos números en este orden y volverlos a guardar en una tabla con desplazamiento cociente, que es un poco repetir con otros datos el mismo ejercicio que tenemos aquí, ¿vale? Que es el que hemos resuelto antes. Entonces, perdón. Vale, entonces por ese motivo no lo repito, ¿vale? Tenéis el resultado que sí que está bien, que es este de aquí. Y es un poco repetir el procedimiento, ¿vale? Os recuerdo un poco lo que he comentado antes, que en un ejercicio que se ponga igual en un examen o que se os vaya a valorar, no se va a valorar que nos deis el resultado tal cual, sino que nos expliquéis la fórmula, cómo se aplica, igual que nos hagáis un ejemplo con 2 o 3 números para que se vea cómo lo hacéis y luego el resto pues los vais colocando de alguna forma o como queráis, no sé. Quiero decir, como queráis de alguna forma que se vea que esto ha salido de algún lado y que se explique cómo se ha conseguido, ¿vale? Pues esa es un poco la explicación del ejercicio. No sé si alguien le ha surgido alguna duda nueva mientras lo explicábamos.